los que probablemente no pudieron asistir o si alguien sigue teniendo alguna duda. Nada más rápidamente les recuerdo que este es el orden tradicional en el que se ha ordenado la Biblia. ¿Ok? Sí. Sí. ¿Tenemos Antiguo Testamento? No, aquí estoy bien, sí lo veo. Sí, no se preocupe. Tenemos Antiguo Testamento y tenemos Nuevo. Ahorita estamos ubicados en el Antiguo. El Antiguo es todo un reto porque ya hemos comentado varias veces que este Antiguo Testamento, en este orden, vamos a darnos cuenta pronto que no sigue una cronología histórica así como está acomodado. Entonces el reto y uno de los propósitos, de los objetivos para estas sesiones es darle una especie de orden a todo esto que está como finalmente está pues en desorden, realmente está en desorden, y eso nos ayuda mucho porque podemos comprender de una mejor manera y en su contexto la palabra. Ahora vamos a la página 5, por favor, porque hemos ya dicho que estos primeros libros siguen un orden, sí siguen un orden, a excepción de que el libro de Job va incluido en el libro de Génesis. ¿Lo recuerdan? Sí. Génesis va incluido en algún momento en el que vivieron Abraham, Isaac y Jacob. Ahí va Job. Como bien lo decía el hermano Luis, supongamos que en algún momento Abraham, Isaac y Jacob vivieron en Saltillo, y en algún momento paralelamente, que no sabemos con precisión cuándo, Job estaba viviendo, digamos, en Monterrey. ¿Sí? Ya vimos las razones, ya vimos los porqués, es que se sostiene que Job vivió en la época patriarcal. De aquí a aquí no hay problema, ¿sí? Después viene el libro de Josué, y si se instalan ya en el en la hoja número 5, viene el libro de Jueces, hay una cronología correcta. Viene el primer libro de Samuel, y ojo, porque hasta el capítulo 20 hay una cronología antes de que ahí se atraviese un salmo. Entonces, si ven los primeros puntos, solamente como introducción y entrar al tema de hoy, los primeros puntos, noten que tienen Josué, ¿sí? ¿Sí lo tienes? Sí. ¿Jueces? Sí. ¿Ruth? Ajá, primer libro de Samuel, y luego dice del capítulo 1 al 20, ¿se dan cuenta? Sí. Al 19, ¿pero es al 20? ¿Hasta el 20? Di la anotación ahí de que es 19-20, ahí guioncito. Okay. Póngale 19-20. Okay. Y mire nada más que sigue después de eso, ¿qué dice? Salmo. O sea, ¿se dan cuenta cómo las personas a veces piensan que esto es así? Sin embargo, y fíjense cuál salmo. Eso quiere decir que ni siquiera los mismos salmos están en un orden cronológico. Entonces, ahora de salmos nos traemos el salmo número 59 y lo metemos ahí entre los capítulos 19 y 20 de Samuel y el 21. ¿Se dan cuenta? Y ya estuvimos nosotros viendo prácticamente, y quedó grabado, lo acontecido hasta donde dice, por ejemplo, si sigan leyendo por favor, hasta donde dice bajamos, van a ver que dice Salmo 54. Ubíquenlo ahí donde dice Salmo 54. Sí. De David. Sí, ajá. Eso lo vimos ya la clase pasada. Después vimos que el primer libro de Samuel 24 al 31 tiene una cronología sin salmos. Después pasamos al segundo libro de Samuel. Ajá. Sí. Del 1 al 4 no hay salmos intermedios.
donde se habla sobre todo de los hijos y los descendientes de David. Y ojo, porque después de donde dice ahí, segundo libro de Samuel, del 1 al 4, ¿qué dice? Hijos de David. Primero de Crónicas. Primera de Crónicas. ¿Sí? Sí. ¿Estás ahí? ¿Están Del 1 al ahí? 10, primera de Crónicas, Sí. Del 1 al 10. Ajá. Las genealogías de las israelitas. Exacto. Entonces lo que les comenté la última ocasión, que lo que queríamos hacer también en esta tarde era tratar esta cuestión del libro de Crónicas. Entonces noten que ahora no se atraviesa un salmo, pero se nos atraviesa Crónicas. Ahora, ¿cuál es el tema con Crónicas? Y el tema con Crónicas es el siguiente, en una forma muy sencilla, en una forma muy breve, perdón, es lo siguiente. Tenemos esta cronología, ¿ok? Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, ¿ok? Ya vimos que entre primer libro de Samuel y en sus capítulos hay algunos salmos, ¿ok? Van a darse cuenta que en el libro de segundo de Samuel también. Aquí la cosa se pone también, que la vamos a ver el jueves, porque en estos dos viene la mayoría de los profetas, aquí, en este rango de tiempo. Ahora, ¿cuál es el tema con Crónicas? Porque se nos está atravesando Crónicas. El tema con Crónicas es que el tema, el primero y segundo de Crónicas es una especie de, por un lado, repetición de lo que está escrito a partir del primer libro de Samuel y hasta segundo libro de Reyes. Lo que hace Crónicas es ser una repetición, por un lado. Por otro lado, también hay veces que el libro de Crónicas brinda algunos detalles que no se mencionan en esta temporalidad. Y entonces lo único que quiero es que ustedes contemplen el libro de Crónicas como un libro de repetición de lo que aquí acontece, y por otro lado también es un libro que aporta nuevos datos de lo que va, detalles y datos, por un lado repetidos, y por otro sí hay algunos datos que no van a leer ustedes en primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero y segundo de Reyes. Eso es primero y segundo de Crónicas. No nos vamos a meter por el tiempo y porque no es el objetivo en esta ocasión hacer un estudio de Crónicas. Lo único que yo quiero es que se den cuenta de lo que es en sí estos libros. ¿Alguna pregunta en cuanto a Crónicas? ¿Alguna duda? Básico y simple, eso es Crónicas. Por esa razón, ahí en su cronología, donde dice primero de Crónicas del 1 al 10, ahí van a ver ustedes que esos capítulos van a contener la historia, pues prácticamente, de hecho desde bastante atrás, las genealogías del pueblo de Israel. Las genealogías del pueblo de Israel. Entonces, en una próxima ocasión que ustedes estén leyendo el libro de Samuel y lleguen al capítulo 2, cuando lean los primeros 4 capítulos, sería bueno que en ese intervalo de tiempo entre el 4 y el 5 lean primer libro de Crónicas del 1 al 10. ¿Sí? Entonces se dan cuenta cómo ya vamos avanzando poco a poco en esta cuestión de comprender un poco mejor la Biblia. Ahora, después de eso, claro, sigue el segundo libro de Samuel, capítulo 5, ¿sí están ahí? Sí. Y ahí es el ascenso al trono de David. Y luego miren cómo se atraviesa otra cuestión ahí. Crónicas del 11 al 15, ¿se fijan? Y también comienza la asunción del trono. Exacto. ¿Por qué? Porque el libro de Crónicas es una ¿qué? Repetición. Mayormente una repetición. Aunque se darán cuenta que hay unos detallitos de pronto ahí que no están incluidos en nombra detalles y datos. ¿Sí? Sí. Entonces, simple y sencillamente, esa es la cuestión con Crónicas. Después, ahora sí, miren cómo se retoma
la cronología, segundo libro de Samuel de 6 al 8. Y ojo, porque se nos atraviesan ahí ahora ¿cuántos salmos? 3 salmos. Y por supuesto esos salmos tampoco están en cronología dentro del propio libro de los salmos. ¿Se dan cuenta? Es cuando se retoma el arca, porque recordarán que el arca pues anduvo perdida y David la vuelve a traer. Y ahí ustedes, yo les recomiendo que lean también esos 3 salmos para una mejor comprensión del contexto de ¿qué? De los salmos. Entonces tenemos el 60, el 15, el 24 y ahora sí van a ver que después de eso, miren, entra el primer libro de Crónicas 16. ¿Se dan cuenta? Sí. Y después otra ahí triada de salmos. El 96, el 105 y el 106. Y ahí mismo, fíjense que no sigue el segundo libro de Samuel 9 todavía. Ahí mismo pueden ustedes ahora leer, otra vez meten ahí, retomando la cuestión del libro de Crónicas del 17 al 18. Y ahora sí pueden leer el 9 y el 10 de Samuel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí. Espero no estarlos confundiendo, pero por favor, denle una repasada. ¿Ok? Bienvenidas, hermanas, Dios les bendiga. Ahorita les voy a entregar una hoja para que puedan ir siguiendo por ahí la lección. Déjenme, les doy unas hojas que tengo por acá. Miren, vamos leyendo, estamos hablando y ordenando un poco la cronología bíblica. Vamos justo, miren, aquí en este punto. Aquí. ¿Sí? Aquí en este punto, y que sería el equivalente a la página 5, esta no la tienen. Ahorita ya vamos a avanzar a la página 6 y 7. Y la zona doble cara, miren, 6 y acá está, por acá está la 7. Gracias. ¿Sí? Ok, entonces eso es el ejercicio que estamos tratando de llevar a cabo. No tiene mayor complejidad, nada más si se están perdiendo un poco, retomen otra vez el hilo. Ya vienen entonces los acontecimientos del segundo libro de Samuel 9 y 10, donde se habla de David y Mefiboset, un descendiente de Saúl. Y ahora noten que entre ese lapso de tiempo pueden leer ustedes primero de Crónicas capítulo 19 al 20, porque allí hay unos detalles, y vean, que no vienen en el libro de Samuel. Entonces estamos haciendo más completa la historia, ¿sí? Y luego ya viene, y con esto vamos a empezar a leer por ahí algunos salmos para ver algo de aplicación. Miren, antes de terminar la página 5, los últimos 2 puntos, ahora sí pueden retomar el segundo libro de Samuel 11 y 12. ¿Y qué es lo que acontece ahí? El pecado de David, ¿con quién? Betsabé. Con Betsabé. ¿Recuerdan eso? ¿Qué pasó ahí? La esposa de Urías, ¿no? Recuerdan que en esa ocasión viene la cuestión de que David se estaba paseando, entró un poco en ociosidad y de pronto Viene el profeta Natán. ve una mujer, la codicia. Recuerdan que toma por ahí lugar la pecaminosidad. Viene Natán, viene el profeta, y miren la condición de David, y ahí se atraviesa, hermanos, el Salmo 51. Y miren lo que dice ahí. ¿Salmo de qué? Arrepentimiento. Salmo de arrepentimiento de David. Y ahí vamos a hacer un alto para lo que se instalan los hermanos, en lo que buscamos el Salmo 51. Busquen el Salmo 51, hermanos. Salmo 51. Salmo 51.
página 5. Salmo 51. Que se instalan ahí los hermanos. Mira lo que dice. Salmo 51, hermanos. ¿Dónde van a meter ese salmo? Entre el segundo libro de Samuel, 11 y 12, y el segundo libro de Samuel, 13 y 14, David escribe el salmo, ¿qué? 51. 51. Vamos a ver ese salmo. Salmo 51. Salmo 51, por favor. Y ahora miren. Entonces, hermanos, fíjense cómo David, la última vez estuvimos hablando acerca de los quebrantos de David. Y la vida de David prácticamente fue así, hermanos. Es ungido rey, pero hay un rey gobernando llamado Saúl. Y a partir de que Saúl se entera que ahora Dios escoge a David, David, en lugar de ir hacia arriba, ¿para dónde va? Persecución tras persecución. Consulté el dato que les debía por ahí, y son, según los cálculos de algunos, entre 7 y 14 años de persecución por parte del rey Saúl a David. ¿Se acuerdan cómo lo traía Saúl a David? Pero mal. Pero se llega el tiempo en el cual se acaban las persecuciones y David, hermanos, sube. De 7 a 14 años. De 7 a 14 años, Saúl lo trajo persecución tras persecución. ¿Lo recuerdan cómo lo traía el rey? Pero se llega el tiempo en el que pasa ese tiempo, hermanos, y ahora le toca a David, ¿qué? Subir. Al punto que es ahora el rey, y ya Saúl muere. Y cuando está en lo más alto David, cuando está en lo más alto, cae con Betsabé y cae a lo más bajo otra vez. Y aquí escribe el Salmo 51, hermanos, y esta es bien trágico lo que le pasa al rey David. Y miren lo que dice el Salmo 51. Si ustedes traen una Biblia, ahí vendrá un subtítulo arriba donde dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, ¿qué? El profeta, hermanos. El profeta. Entonces vemos algo bien tremendo en la vida de David. Que David, ¿saben qué pasó? David fue descubierto, hermanos. Fue descubierto en su pecado. Una cosa, hermanos, es cuando uno confiesa su pecado, y otra cosa es cuando uno es descubierto en su pecado. Son dos cosas diferentes. Y ustedes que ya están sirviendo a Dios o que van a servir al Señor, se van a dar cuenta cuando hay tiempos de confrontación. Y es bien tremendo iniciar una consejería así diciendo: hermano, ¿vienes arrepentido de tu pecado o vienes descubierto de tu pecado? En el caso de David fue hasta que fue Natán a decirle que había pecado que comienza a arrepentirse. ¿Y saben en cuánto tiempo tardó más o menos David en arrepentirse? Más de un año. Ocultó. Ocultando y ocultando, hermanos. Pero hermanos, yo les quiero decir algo: Dios ve todas las cosas. Y se llega el tiempo en el cual, hermanos, si tú y yo albergamos pecado en nuestra vida, no creas que no, pues Dios no se está dando cuenta. No, pues Dios no.
Mira, no me ha dicho nada el Señor, pues quiero decir que no estoy mal. ¿Sabes qué está haciendo el Señor? Te está dando tiempo para que tú solo confieses tu pecado. Pero ya cuando el Señor, como Dios no puede ser burlado, cuando ve que no se te ve la intención de arrepentirte, te envía un profeta. Y ya le envía a Natán, ¿se acuerdan? Natán lo descubre, viene algo bien tremendo sobre la vida del rey, se le muere un hijo, ¿se acuerdan? Sí. Se le murió. Miren, hermanos, el pecado siempre trae muerte. El pecado nunca trae bendición. Y el reino es dividido, ¿no? Por causa de... No, eso es hasta en tiempos de Salomón. Pero vamos a llegar a eso también, hermano. Pero aquí, y fíjense lo que empieza a escribir. Ten piedad de mí, oh Dios, dice el verso 1. Lávame, dice el verso 2, más y más ¿de qué? De mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Y miren, hasta el Señor lo mete en una situación, hermano, en su alma, en su espíritu, que comienza a pecar, que comienza a reconocer. Fíjate hasta desde dónde, desde el verso 5. Verso 5. Miren, hasta dónde te lleva el Espíritu Santo. Cuando una persona verdaderamente está arrepentido de sus pecados, expresa esto: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No, yo no anduve haciendo lo malo como él. ¿Ya han escuchado eso? No, a mí desde chico me llevan a la religión. No, yo desde chico tenía mi religión. No, yo no hice ese tipo de cosas. En pecado fuimos concebidos todos. Aquí no es que si yo hice, que si no hice. Hermanos, somos pecadores desde el vientre. Y aquí el asunto, cuando alguien verdaderamente se ha arrepentido de algún pecado, el Señor lo lleva a decir: es que yo soy pecador de nacimiento. La pregunta es si tú has experimentado ese tipo de arrepentimiento alguna vez en tu vida. Qué tremendo. En maldad he sido formado. La naturaleza caída. ¿Por qué vemos tantas recaídas a veces en la gente? Y recae una vez y cae otro y otra vez en el mismo pecado. Tú mismo, ¿en cuántas veces en el mismo pecado no has caído? ¿En cuántas veces no has caído en los mismos pensamientos, en las mismas actitudes, en las mismas expresiones, en los mismos hábitos pecaminosos? ¿En cuántos de esos pecados tú has recaído? Y lo que está pasando es que no has experimentado un verdadero arrepentimiento que te lleve al punto de decir: en maldad me concibió mi madre. Verso 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has ¿qué? Miren las consecuencias de algunos pecados, como el pecado, por ejemplo, sexual, hermanos, trae consecuencias sobre los huesos. A este le dio una enfermedad en los huesos, no sé si cuál sería, no sé si fue una artritis, no sé si fue ahí no sé, pero a este le dolían los huesos, empezó a enfermarse. Se le vino una enfermedad hasta en los huesos. Y empieza a darse cuenta que pecó delante de Dios de una gran manera. Esconde tu rostro de mis pecados, verso 9, y borras mis maldades. Verso 11, no me eches de delante de ti. Y miren, y no quites de mí ¿qué? ¿Tu santo qué? Espíritu. Espíritu.
Miren cómo empezó a experimentar que el Señor se apartaba de su vida. El Señor se puede apartar por causa de algunos pecados. ¿Cuáles cometió David? Pecado sexual, engañó, mató, no confesar pecados. Sentía que el Espíritu Santo se le estaba yendo. Al punto, miren lo que dice el verso 12. Vuélveme el gozo de ¿qué? Y espíritu noble. Miren cómo sentía. Ya no tenía gozo. Ya no tenía alabanza. Ya no tenía deseos de continuar. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Líbrame de homicidios, dice el verso 14. Y otra cosa que empezó a perder David, hermanos, la alabanza la empezó a perder, porque nosotros vimos la última ocasión cómo adoraba a Dios en todo momento. Y ahora el verso 15, miren lo que dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Otra cosa que se va cuando hay pecado, hermanos, en un pueblo, la alabanza. Se va el Espíritu Santo, viene la enfermedad, viene la muerte, se va los deseos de alabar a Dios. Y dice el verso número 17: los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado. Eso es lo que le faltaba a David. Al corazón contrito y humillado, ¿qué? No despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hasta ese punto, David terminó reconociendo al Señor. Terminó reconociendo que había pecado. Había pecado, hermanos, en su vida. Viene quebranto tras quebranto, y así es como nosotros vamos llegando, hermanos, a la página número 6, las últimas porciones. Después de que eso acontece en el capítulo 11 y 12, van ahora ustedes a acomodar ahí, hermanos, el libro de Samuel 13 y 14, porque ahí acontece a David lo relacionado con Amnón y Tamar, donde un medio hermano de Tamar, o sea, un hijo de David, va a terminar por ahí abusando a Tamar. ¿Recuerdan esa porción? Sí. Y eso vino como consecuencia del pecado de David con Betsabé. Noten entonces que entre el libro de Samuel 13 y 14, hermanos, viene ahí el primer libro de Crónicas del 21 hasta el 27, ¿se dan cuenta? Sí. Y después viene otro quebranto para David, que es el capítulo 16 y 17, donde se le revela un hijo que él tiene llamado Absalón. ¿En cuál? En el segundo libro de Samuel 16 y 17, en la página número 6, las últimas. Sí. ¿Sí están ahí, hermanos? Sí. ¿Alguien está perdido? Diga, indíqueme. ¿Están bien? La conspiración de Absalón. Sí. Noten entonces cómo es la cronología de la Biblia, cómo va, ¿se dan cuenta? Crónicas, David, y ahora se nos atraviesa otro salmo, que es el Salmo, ¿qué? 63. Todo lo que viene ahí viviendo David nos lleva, por ejemplo, al Salmo 63. Después viene el segundo libro de Samuel 17, en esa persecución de Absalón contra David. Miren cómo se voltearon, cómo volvió David a los tiempos de Saúl, ¿se dan cuenta? Desde que peca con Betsabé, viene para abajo. Aquí un hijo suyo abusa de una medio hermana que es Tamar. Entonces, miren todo lo que le viene sobre la familia: pecado sexual entre los hijos, andan en inmoralidad sexual los hijos. Después se le revela a Absalón, dice: yo voy a derrocar a mi padre, yo no quiero nada con mi papá. Le tiene mucho coraje, le tiene mucho resentimiento.
y ahora hay resentimiento en la familia. Se levanta contra su padre llamado Absalón. Se vuelve pero rebelde contra David, al punto que Absalón se hace poderoso con ejército, se hace poderoso con armas, y lo pone otra vez a persecución como en tiempos de Saúl, hermanos. Su propio hijo. Lo destronó, le quitó la herencia y para acabarla se mete con sus concubinas. Miren el caos en el que se metió David a partir de que pecó con Betsabé. Quebrantado, otra vez quebrantado, hermanos. Hasta ahora se le empiezan a vivir las memorias. Oh, estoy viviendo lo que estuve viviendo con David, con Saúl hace tiempo, pero ahora un hijo mío. ¿Y saben cómo termina la vida de Absalón? En el segundo libro de Samuel 18 al 23, muere Absalón. Se muere. Lo mata un general de David. Y en esa muerte de Absalón ya se había arrepentido David y escribe el Salmo 108. Y miren lo que dice el Salmo 108. Salmo 108. ¿Se fijan cómo empezó a vivir quebranto tras quebranto? Y ahora miren lo que dice el Salmo 108. Salmo 108 lo escribe. Y a veces lo usamos para iniciar una reunión en la iglesia, hermanos, para presidir. El Salmo 100. Hermanos, el Salmo 108, miren lo que dice, hermanos. Vamos a comenzar la reunión. Mi corazón está dispuesto. Wow. Pero si traes problemas con los hijos, mi corazón está dispuesto, Dios. Pero si traes hijos en rebelión, miren lo que dice el verso 1. Cantaré y entonaré ¿qué? Pero si se acaba de morir un hijo tuyo. Es que el Salmo 108 no es sin el Salmo 51. Entre ese lapso de tiempo, ¿saben qué? David entendió, hermanos, que lo más importante para él era la salvación. Y aunque estaba viviendo todo esto, hermanos, ¿con qué ponerse él, decirle al Señor, pero Señor, mira lo que está pasando, pero Señor, mira. Él reconoció que el trato justo de Dios había venido sobre él. Y ahora fíjense el Salmo 108, vemos a un David en medio de todo este problema. Ya vemos a un David restaurado y ahora otra vez hacia arriba la alabanza. ¿Se fijan? Por eso, hermanos, todavía hay esperanza para todos esos hermanos que han estado viviendo por años, pero unos problemas. Y probablemente como tú y yo, pero que ya no vemos y que decimos, estos hermanos de verdad que, ay, Dios mío, todavía hay esperanza para nosotros, hermano, en cualquier situación. Y el Señor lo vuelve a levantar en alabanza y adoración. Miren, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi... Ya no era su gloria el reino, ya no que se hizo rey. No, Dios ya le había restaurado la alabanza, hermano. Dios puede restaurar. Despiértate, salterio y arpa, despiértate al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre ¿qué? Porque más grande que los cielos es ¿qué? Experimentó la misericordia, hermanos. Y hasta los cielos, ¿qué? Tu verdad.
Qué tremendo. Exaltado seas sobre ¿qué? Sobre los Los cielos. cielos. Otra vez, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida, ¿qué cosa? Tu gloria. Hermanos, en tiempos de problemáticas no es exaltar el problema, no es exaltar la circunstancia, es exaltar a Dios. Porque Dios se va a manifestar, porque esa es tu fuerza, porque esa es tu fortaleza, porque esa es tu esperanza. Y mira lo que pasa cuando hacemos eso, el verso 6. Para que sean librados tus ¿qué? Amados. Tus amados. Hay liberación, hermano. Hay libertad. Salva con tu diestra y respóndeme. Qué tremendo. Qué tremendo. Y empieza ahora sí a clamar David de una manera tremenda. Verso 12, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda ¿de quién? Del hombre. ¿Se fijan? Vana es la ayuda ¿de quién? Por más que uno a veces quiere ayudar, hermano, nuestro ayudador es Dios. Nuestra ayuda es el Dios de Jacob. Aunque a veces la gente viene y yo entiendo qué difícil es. Hermano, ayúdeme, hermano, que mire, hermano, que... Y qué importante decirle nosotros como líderes y a ustedes que los va a usar el Señor en alguna capacidad. Hermano, mi ayuda es vana. Hermano, mi ayuda es vana. Eso está bien difícil porque si no... normalmente uno como líder o como pastor o como ministro quiere decir, aquí hay ayuda. Mira yo cuánto he ayudado, mira yo cuánto he estudiado, mira yo cuánto oro. Pero con el poco tiempo de experiencia que tenemos, hermano, yo me he dado cuenta que mi ayuda para con los hermanos es vana. No los puedo ayudar a veces, aunque quiero en sus problemas, en sus batallas. Pero yo sí sé qué decirles, hermano, pero yo sí sé quién te puede ayudar, es Dios. Vamos a humillarnos. Ven, vamos juntos a buscar a Dios. Él te va a dar el socorro contra tu adversario. Y mira el verso 3, hermano, el verso 3, el último. ¿En Dios qué? Hermano, vamos a salir adelante. Vamos a hacer proezas. Y mira, porque cuántos enemigos no tenemos, hermanos. Tanto espirituales y hay veces tanto ¿qué? Hasta naturales. Y entonces la esperanza, hermanos, es que todavía podemos hacer proezas en Dios. Y el Señor hollará a nuestros enemigos ¿qué? Debajo, dice la palabra, ¿de qué? De nuestros pies. Entonces, todo lo que se levantó contra esta problemática, este nudo, este enredo, David ya conocía dónde estaba la salida. Y así sea que algún día llegues a estar bien enredado en un problema, bien enredado en una problemática familiar, económica, legal, etcétera. Ve al Salmo 108. Dirige a las vidas al Salmo 108. Hermano, pero yo caí, yo pequé y ahora se ha venido toda esta circunstancia. Y miren cuánto se han levantado contra mí en murmuración, en condenación, en tantas cosas. No te preocupes, aún podemos hacer proezas en Dios. Y aún el Señor puede poner a nuestros enemigos, hollar a nuestros enemigos. ¿Se fijan cómo cambia todo el contexto? A que si nada más un domingo en la mañana decimos, hermanos, vamos a comenzar la reunión, mi corazón está dispuesto. No.
Fíjate en qué circunstancias se dijo el Salmo 108. Y claro que sí podemos instar a los hermanos diciéndoles: hermanos, si David pudo alabar a Dios en esta circunstancia, no me diga usted que no puede alabar a Dios. Que ahorita la cosa que probablemente no está experimentando usted, lo que David experimentó. Y sí nos desafía David, hermanos, en el tema de la alabanza y de la adoración. Qué tremendo, ¿no? Y así es como David, hermanos, va terminando su vida. Ya sigue el segundo libro de Samuel 24. Ahí vas a leer tu primer libro de Crónicas 28 al 29. Se llegan los últimos días de David y David muere en el primer libro de Reyes del capítulo 1. Son los últimos días. Y ahí escribe los últimos salmos, hermano. El Salmo 37 y el 72 son los últimos salmos ¿de quién? De David. Por ejemplo, el Salmo 37, vamos a darle una lectura al Salmo 37. Ese es uno de los, ya cuando David cierra su vida, prácticamente cierra lo que Dios le permitió vivir. Él resume, este es una especie de resumen. Es un salmo algo largo, pero es una especie de resumen de todo lo que David vivió y experimentó. Por ejemplo, el Salmo 37, verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Mira verso 3. Miren ese consejo de ya después de un hombre así tratado por Dios, que te diga: ¿sabes qué? Confía en Jehová. ¿Y haz qué? El bien. ¿Cuántas oportunidades tuvo David de hacer el mal? De matar a Saúl. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones ¿de qué? De tu corazón. Pero acuérdense en qué circunstancias hay que deleitarnos. ¿Se acuerdan? Porque cuando estamos en la adversidad, hay veces que nuestro corazón ya no se deja de deleitar en Jehová. Pero en la adversidad, en lo más duro, si tú te deleitas, miren lo que Él hace: te concede las peticiones. Encomienda a Jehová ¿qué? Tu camino, y confía en Él. ¿Y Él qué? Y Él hará. Qué difícil, porque Él lo experimentó y lo vivió. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Hermanos, en tiempos de adversidad, de negatividad, entre comillas, que podamos estar percibiendo, mantengámonos justos delante de Dios. Mantente derecho. Así por más apretado que estés, no robes. Derecho. Por más necesitado que estés, no hagas nada injusto. David lo pudo hacer. Guarda silencio ante Jehová. Qué difícil. Que te estén persiguiendo, que te estén... Y espera en Él. No te alteres. ¿Alguna vez alguien se ha alterado? No, ya se alteró, dicen, va. No, sí, sí, claro. No, ya anda bien alterado. Si lo hubieras visto cómo se alteró. No te alteres. No, es bien alterado, ese se va a alterar. No le cuentes, se va a alterar. No estamos confiando en Dios.
No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Pero por qué? Mira cómo son y yo. No te alteres. Oh. ¿Deja qué? Déjala. Ira. ¿Alguien se ha irado? Sí. Déjalo. Sí. Aquí El 8. Verso 8. ¿Y desecha qué? el enojo. ¿Alguien se ha enojado? Sí. El El 8. Déjalo enojo. Ah, ya. Sí, sí. Esta también se desecha el enojo. Enojo. El enojo para con todos. ¿Cuántas veces David se pudo enojar con Dios? Sí. No te excites en manera alguna a hacer qué? Lo malo. Lo que les decía. Qué tremendo, ¿no? Porque los malignos serán destruidos. Pero los que, ¿qué? Esperan en Jehová. Ellos heredarán. Ellos heredarán. Espera en el Señor. Está bien tremendo. Está bien tremendo. Verso 11. Pero los mansos, mansedumbre, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Todo este salmo, de verdad, por favor, termínenlo. Termínenlo, porque son una serie de consejos bien tremendos de un hombre bien experimentado y bien tratado por Dios. Mira el verso 25. Joven fui, está diciendo David, y he envejecido. Ya estaba viejo, hermanos. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que qué. Bendiga. Dios te va a suplir. Pero mantente en justicia. Dios no te va a desamparar. Verso 27, apártate del mal. 28, Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Y así, hermanos, consejo tras consejo, tras consejo, tras consejo. Verso 39, miren cómo se va cómo se va despidiendo David. Pero la salvación de los justos es ¿qué? Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Alguien que lo experimentó, que lo vivió